El sistema penal argentino. Y es un sistema penal del tercer mundo, pero tiene los datos de los sistemas penales universales, es decir, son un medio de control social. Cuando hablamos de sistema penal, hablamos del sistema punitivo más que sistema penal. Es una rama del control social de los sectores excluidos, básicamente esa es la función. Tiene digamos, un enunciado formal, que es el que por ahí se enseña en las facultades, el derecho penal como discurso, como técnica, para resolver cosas. En realidad no fue ni siquiera pensado así. Fue siempre un medio de control social y nació así hace 800 años. Opera sobre los sectores excluidos, simbólicamente, porque tampoco permite, como decía Foucault, lo que él denominó, y fue brillante en eso, denominó el control social positivo, es decir, era por el cual él decía, la cárcel es simbólica, ahí hay algunos desesperanzados, pero gracias a la cárcel el sistema permite que todos nosotros seamos controlados permanentemente. Y eso que Foucault murió en el 84, es decir, cuando uno va en un auto no duda en parar para que te revisen el auto, vas a subir a un avión, abrir las cosas, que te revise, que la policía te revise. Eso es control social positivo, es decir, un saber permanente del sistema sobre todos los que están. Y lo que hace es mantener un status quo social. Ese mismo sistema tiene una cara negativa. ¿Cuál es la cara más dura, digamos? Cuando criminaliza con brazo de hierro a los sectores excluidos. Y mantiene el status quo social también en el sentido de que las clases privilegiadas no son alcanzadas por el sistema. Uno está en probabilidad de caer preso de acuerdo al lugar en la estructura piramidal social en la que vivimos. Así, cuando más abajo está uno en la escala social, Raúl Zaffaroni le llama, uno tiene cara de expediente. ¿Sí? Él pone el ejemplo. Si yo me fumo un porro en San Telmo, qué sé yo, en la calle Bolívar, donde hay casas ocupadas, pasa un patrullero, me ve, soy oscurito, medio cara de peruano, sea o no el cigarrillo que tengo, un porro, me lo lleva a la comisaría. Ahora, fumo en Barrio Norte o en Recoleta, en mi caso, en Plaza Francia, y el patrullero no se va a detener. Uno está más expuesto y al alcance con un mínimo esfuerzo de caer en el sistema punitivo cuando más abajo está en la escala social. Cuando uno está más arriba, está fuera del alcance. Para poder, por ejemplo, qué sé yo, un presidente ser alcanzado por el sistema, tiene que pelearse con otro igual o caer en desgracia. Y temporariamente el sistema te puede alcanzar en forma simbólica. Es decir, es un medio de control social, no resuelve nada, por eso la gente va a estar siempre insatisfecha, y es la cara, la farsa más grande del Estado, el discurso más falso del Estado. Y esto la criminología o los sociólogos lo tienen claro hace muchos años. Lo que no sabemos somos los abogados, por la enseñanza de la carrera, que está pensada, y vuelvo a citar a Zaffaroni, para no pensar. Una vez yo le pregunté, le digo, si esto en la currícula, le digo, no se introduce ciencias sociales, me dice, no es funcional. Un abogado que piense no es funcional. Se enseñan códigos. Entonces vos salís entrenado para leer códigos, pero no para poner a plantearte críticamente qué es lo que estás haciendo. Y los jueces, que nunca leen sociología, pero son abogados, sí por intuición saben a quién criminalizar. Si uno toma la provincia de Misiones, por ejemplo, no va a encontrar un solo caso de corrupción que esté tramitada en un juzgado penal. Son solamente los mismos pobres de siempre, sin contar que además el sistema condena sin prueba, eso que hablábamos del proyecto Inocencia. Además de toda la tragedia, los pobres van presos por haber hecho algo o a veces por no haber hecho nada, van presos igual. Eso es un fenómeno extraño en que las agencias del Estado nunca tomaron como política de Estado estudiar al Poder Judicial cuántos errores comete. Sí se sabe, en estadística en Estados Unidos, que más o menos entre el 20 y el 25% de las condenas a pena de muerte estaban equivocadas en los hechos, es decir, no era el tipo, y esto en gran parte se salvaron por el ADN. La aparición de la técnica del ADN en caso de violación seguida de muerte, y que en los Estados Unidos son muy cuidadosos en guardar la prueba, cosa que acá no ocurre. 20 o 30 años después se logró levantar el ADN y se veía que no era el que estaba detenido. Después cometieron errores, hace no más de 5 años ejecutaron a una persona que después se dieron cuenta que no era.
Pero Estados Unidos es un país muy extraño en Occidente, porque mantiene, por su tipo de práctica política interna, mantiene a la pena de muerte como parte de la contienda electoral permanente. Para eso se habla. Y el discurso criminal es parte de la campaña. Y ese tipo de prácticas ha venido a nuestros países. Y hoy, cualquiera que mire algunos candidatos, el eje de su discurso, inclusive el gobierno actual, que dice, como gran triunfo estamos secuestrando drogas. Como si eso nos cambiara la vida a las personas. El desempleado tiene que decir, estoy contento, están secuestrando mucha droga. No le cambia nada. Pero se construyó ese fantasma, ¿no? Y siempre se utilizó, inclusive los inquisidores, hasta el siglo XVI, XVII, sabían, esto ahora se estudió con los sociólogos, que cuando había mucha hambruna en Europa quemaban más mujeres. O sea, que ponían el conflicto, la falta de recursos en algún lugar. Entonces culpaban, bueno, son las mujeres, las brujas. De esta manera desplazan la tensión social. Es un mecanismo bastante complejo de desplazamiento de tensión social. En Occidente, en Estados Unidos, empezó en la década del 70, casi pensado. Empezó la guerra contra las drogas. Eso fue pensado por el equipo de Nixon, en plena guerra de Vietnam. Fue un modo también de control de los sectores que ellos consideraban peligrosos, hippies. Iban contra el ser norteamericano, digamos. Luego hubo una reacción de la clase media sobre muchos impuestos, muchos gastos en el estado de bienestar. Se fue terminando el estado de bienestar, empezó a agotarse la capacidad de sostener a las clases excluidas y se utilizó el miedo, se creó el miedo al delito como un medio de control social de los sectores más débiles. Entre eso lo que nunca dejaron la esclavitud, que fueron los negros. Se le agregaron después los latinos y algunos blancos pobres. ¿Y qué pasó en los 80 con el neoliberalismo de Reagan y Thatcher? Llegó a la explosión que llegó ahora, que son creo que 800 presos cada 100.000 personas. Imagínate que Argentina tiene 160 y ahora están bajando por una simple razón: el costo, que supera los 200.000 millones de dólares, hace que no puedan seguir con esta escalada. Pero nuestros países, desde la década del 90, Argentina ha subido un 200% desde el año 96, porque se usa la misma técnica como eje de las campañas electorales, el tema del delito. Usa el país central, Buenos Aires, pero eso está reflejándose en la realidad, está aumentando. Y lo paradojal es que, como este es un país federal, pero en realidad es unitario, en las provincias se genera el mismo temor. Uno va y dice, qué peligro el delito, hay mucho motochorro. En realidad habrá uno o dos. Pero es la construcción de la realidad en la cual la televisión es el constructor de la realidad central. Porque si se ve, es más o menos así. Si yo muestro, yo muestro una muerte, después muestro de vuelta a la misma, y otro canal parecen 100. Después construyo el discurso y yo veo, si eso se ve, eso es. Es un fenómeno complejo, pero que sí se sabe que tiene un solo efecto: criminaliza a los sectores excluidos, descarga tensiones, porque la clase media pone sus frustraciones ahí. Había Zygmunt Bauman, que fue uno de los grandes, se murió creo este año, sociólogo de la sociedad líquida, decía que con las sociedades actuales, que todo es líquido, todo está inseguro. El futuro, si yo voy a tener si me voy a jubilar, si voy a llegar a viejo solo, todos esos temores que no puedo resolver, los ubico en un lugar totalmente inasible y ambiguo. ¿Cuál es? El delito. Él decía, entonces, la construcción del miedo sirve para muchas cosas. Entre eso, desplazar la ansiedad de las clases incluidas, que ya no tienen la tranquilidad del estado de bienestar. ¿Te acordás que antes vos nacías, tu viejo nacía en una fábrica y moría en una fábrica? Tenías tu casita, la heredabas, vos trabajabas en la fábrica, tenías hecho el mundo. Hoy no sabés. Hoy no sabés si mañana vas a trabajar, si vas a tener casa. La gente cambia de empleos. Hay empleos, inclusive como el mío, el de abogados, que en el tiempo van a tener que ir cambiando o van a ir desapareciendo, qué sé yo. Y Bauman le daba esa explicación, que todo ese temor, esa ansiedad, así como en la Edad Media, la ansiedad la ponían en las brujas, la ansiedad de no poder producir, por ejemplo, para recursos. Hoy la ansiedad le ponemos en otras brujas nuevas, y los satanes modernos, el terrorismo, el narcotráfico, el delito, cosas ambiguas. Y eso es un fenómeno que yo creo que no se puede resolver, porque es un fenómeno social. El Poder Judicial, como nosotros conocemos hoy, es un invento de Napoleón.
Napoleón, una vez, esto es cierto, él creó el Código Civil, este que tenemos ahora, bueno, este se cambió, pero el de Vélez-Sarsfield fue idea de él. El Código de Vélez era el código de Freitas brasilero, que fueron a Francia y se lo copiaron en 1807, e inventó el Poder Judicial. El Poder Judicial él lo inventó como era el ejército, era militar, una jerarquía para que que tenía una función, no controvertir al poder, por la historia de la revuelta de la Revolución Francesa, donde los jacobinos quisieron eliminar todo lo que es Poder Judicial, abogado y demás. Entonces, hoy el Poder Judicial, ¿qué es? Es una burocracia gigantesca que funciona con una lógica interna. La lógica interna entre los presos es, primero, no hacer olas, sino generar conflictos hacia afuera, mantener a esa clase que además es muy débil, criminalizada, mantener cierta eficacia aparente, no investiga nada, porque se juntan papeles, porque una burocracia que tiene, cuando uno lea, por ejemplo, que lee, qué sé yo, a Kafka, si alguno leyó El Proceso, bueno, el señor K de Kafka, que era él mismo, que muere sin saber de qué lo acusaban, eso es exactamente lo que pasa con muchos presos que están detenidos, no saben por qué. Y Kafka, se estudió mucho qué quiso decir Kafka con esto. Kafka era abogado y quizás vio que en la gran burocracia se ocultaba este peligro de convertirse en una lógica en sí mismo. Bueno, el Poder Judicial tiene su propia lógica, pero no es una lógica para resolver nada, es interna, es una picadora de carne interna, de picadora de gente excluida. Por eso condena sin prueba, porque nadie mira nada. Nadie mira nada. Es una lógica interna, mantiene su eficiencia interna. Es decir, los abogados no estamos entrenados para formular hipótesis sobre un hecho. Es decir, estrictamente, si a un abogado se le pregunta, definime académicamente qué es una hipótesis, no la puede sostener porque nunca se le enseñó. Entonces, se condena sin prueba, muy sencillo. La policía, cuando vos tenés un hecho, cualquier hecho, es la policía la que va y te trae en unos papelitos, se llama sumario, al detenido, la historia de lo que pasó, los testigos, y lo único le trae al juzgado. Eso que dijo la policía que ocurrió, a partir de ese momento ocurrió. Lo que hace el juzgado es copiar lo que hizo la policía, repite todo. El defensor hace lo que puede porque no son escuchados. Es decir, si uno mira un acta, hasta la forma de escribir, se le pone al fiscal con mayúscula, al defensor con minúscula, la señora fiscal, el defensor, y se van. La mayoría son defensores oficiales que tienen un montón de casos, ni conocen al preso. Van a juicio y lo que hace el juicio, la mayoría de los casos se resuelven por juicios abreviados. Significa que hay un acuerdo entre el fiscal y el imputado, que es falsamente un acuerdo. En realidad el tiempo que te tienen preso es tanto que llega un momento que vos firmás cualquier cosa con tal de eliminar la incertidumbre, de saber cuándo vas a irte. Y sabés por los otros que se animaron a ir a juicio que si te vas a juicio te va a ir peor. Entonces firmás lo que sea esperando salir. Y si te vas a juicio, ¿qué hace el tribunal? El tribunal recibe mucho antes el expediente, lo lee, ya tienen totalmente leído. Generalmente el que preside, el que decide, ya están de acuerdo y es una puesta en escena. Pero el condenado ya está condenado antes de empezar el proceso. Eso es todo. Y una vez que te condenan ahí sin mirar las pruebas y nada, se va al superior tribunal, donde cae en manos de una burocracia de empleados que sacan una resolución muy cortita que dicen que han analizado profundamente y está bien la condena y se terminó tu historia. Ahí te queda. Está lleno de presos que no saben por qué están y es muy difícil explicarle. Porque si vos salís a la calle y explicás esto, yo siempre a los estudiantes les digo, yo explico esto como si dijera me levanté ahí un ovni bajo mi cama. Es muy difícil explicar porque uno cree que es un aparato racional. Y es una gran burocracia que tiene otros fines, que no es resolver ese tema. El fuero civil es distinto, por ahí resuelve, ¿no? Yo me refiero al fuero penal. Por ahí resuelve más porque no hay un interés del Estado. Cuando vos tenés un preso, la contraparte es el Estado. Es el Estado el que secuestra al preso. No resuelve nada.